Hace poco Mariana Mota asumió en la Institución Nacional de Derechos Humanos y es interesante saber cuáles serán sus objetivos. Hay muchos desafíos por delante en materia de derechos humanos para este quinquenio. ¿Cómo está parado el Uruguay? ¿Qué puede llegar a pasar, por ejemplo, en la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos? De todo eso estaremos hablando hoy. También estarán Mauro Casa y Martín Duarte. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. La idea es continuar con el trabajo de la institución en sus diferentes áreas, fortalecer los trabajos necesarios para que la institución sea una institución de protección, promoción y defensa de los derechos humanos y también abarcar la competencia que le han dado otras leyes a la institución. Saludamos que la Asamblea General haya recibido bien la propuesta de la sociedad civil y esperamos que sea designada para la búsqueda, que para eso sobre todo para eso la propusimos en la institución, y sabemos que el plan de ella es continuar y profundizar el plan ya trazado en la búsqueda. Si los mandos militares proporcionan toda la información sobre nuestros familiares, sería mucho más rápido. Sabemos que mantienen archivos ocultos y es hora de que acepten que vivimos en un país democrático y deben brindar toda la información. Y es un gusto esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, recibir precisamente a Mariana Mota. ¿Cómo andás, Mariana? Bienvenida a Lado B nuevamente. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerte por acá. También están Mauro Casa, Martín Duarte, ya los vamos a incorporar a la charla. ¿Con qué expectativa asumís este nuevo desafío? Que tiene una particularidad que es importante, el apoyo de las organizaciones sociales, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le encarás esto? El apoyo de las organizaciones siempre me han enorgullecido y me honra realmente que confíen en mí o que consideren que puedo llevar adelante una tarea tan desafiante como es la institución y en especial el tema de la búsqueda de detenidos desaparecidos. Así que acepto y me parece muy bueno el desafío, justamente por eso, por el apoyo que me dan las organizaciones, especialmente madres y familiares. Es un trabajo arduo, complejo, un poco lo que ya se veía, lo que decía Ignacio y lo que ya hemos hablado muchas veces, ¿no? El tema de la búsqueda, el tiempo que ha pasado desde que ocurrieron esos crímenes, tener foco es claramente que fueron crímenes y que en definitiva, como todo crimen, reclama una investigación, una recopilación de información para poder determinar cómo fue que ocurrió y dónde están los restos de las personas víctimas de la desaparición forzada. Hay mucha gente, Mariana, se puede estar preguntando cómo se puede avanzar en esa materia, en la búsqueda. Se está avanzando, lo que pasa es que se avanza más lento de lo que todos quisiéramos, eso es evidente y eso en base a que no hay información precisa, o sea, siempre cuando se determinan, hay determinados predios que ya son reconocidos como importantes, como es el Batallón 14, porque efectivamente ahí han habido hallazgos, el 13, el ex 13, si bien está prácticamente todo analizado, faltan algunos espacios más lejanos, pero en definitiva también tiene esa vocación porque también han habido hallazgos en esos lugares, pero nunca, y salvo el primer hallazgo, el de Fernando Miranda, nunca ha sido con una información precisa y determinada que se haya verificado en los hechos. Entonces lo demás ha sido información, digamos, periférica o poco precisa que obliga a mirar por extensiones de tierra que son importantes y que llevan tiempo. Entonces, eso demora, efectivamente demora la búsqueda, y también retrasa analizar otros espacios. Hay otros espacios de interés que siempre van postergándose en función a que principalmente el Batallón 14 es muy extenso. Pero no podemos olvidar que existe también un alto porcentaje de detenidos desaparecidos uruguayos que lo fueron en Argentina, o sea, por lo menos fueron detenidos y dejaron de saberse su destino en Argentina, y ahí las hipótesis son ¿dónde están? Si están en Argentina, si fueron trasladados clandestinamente, con traslados que fueron
muchos, o sea, al principio se pensaba que de algunos se conoce, pero hubo un trasiego bastante asiduo, periódico, de un lado al otro de la orilla. Entonces también hay que desarrollar líneas de investigación en relación a la situación de esos uruguayos desaparecidos. O sea, ¿es posible imaginar que son más de 197 los desaparecidos? Sí, es posible, porque también hay otros casos que están en estudio, que tienen menos información. O sea, el cúmulo de información es variable según cada uno de ellos. Lo que es constante es que no sabemos a ciencia cierta dónde están cada uno de ellos, ¿no? Eso es interesante, porque en realidad nosotros no estamos buscando a uno o a otro, estamos buscándolos a todos. Claro. Y los hallazgos, por supuesto, que siempre son una parte de reparación para las familias de las víctimas, pero no tenemos una información precisa. A veces aparece esa información, bueno, en tal lado está María Claudia, o en tal lado podría estar Elena, pero en realidad eso no tiene un asidero concreto, y de hecho, como reitero, salvo el primer hallazgo del escribano Miranda, los demás no eran con una determinación de quién estaba ahí. Así que bueno, claramente tenemos sentencias de la Corte Interamericana que nos obligan a la búsqueda concreta, por supuesto, de María Claudia, en el caso de Heilmann, o luego ahora de Tassino y de Luis Eduardo González. Pero bueno, de todos modos estamos buscándolos a todos, ¿no? Más allá de lo que se está haciendo con las excavaciones, ¿no? Pienso en los archivos militares, algo de lo que hemos hablado también, porque imaginamos que todo lo que se hacía se quedaba registrado, ¿no? Eso tiene que estar en algún lugar. ¿Qué dimensión toma eso? ¿Qué lectura haces de esto? Y eso es parte de lo que comentaba inicialmente, ¿no? Digo, si es un crimen, tenemos que buscar los elementos que nos permitan determinar no solamente los responsables, que bueno, ya a esta altura, con los pasos de los años, probablemente estén fallecidos, sino específicamente dónde están las personas víctimas de esos crímenes. Entonces, la documentación nos puede dar pistas, nos puede dar una orientación de dónde buscar, o de cuáles organismos represivos participaron, y por ahí conocer de qué manera que eso se ha desarrollado, se ha conocido un poco más, de qué manera funcionaba el aparato represivo, para orientarnos en la búsqueda. Yo no tengo expectativas de que haya un archivo que diga los enterramos en tal lado, ojalá fuera así. Que sea tan claro, ¿no? Que sea tan claro, pero en definitiva ellos, quienes cometieron estos crímenes, eran conscientes que los cometieron, que habían terminado con la vida de una persona, y por algo también los ocultaron el hecho. Entonces es poco probable que desarrollen en los archivos, si bien consignaban todo, esa precisión. Ojalá si fuera, pero sí estas acciones de persecución, de detención, y tortura y muerte, sí se consignaban dentro de una operación. O sea, son operaciones que se desarrollaban para detener a una persona. Entonces esas operaciones se organizan, se establece, se detalla de qué manera se van a llevar adelante, quiénes la van a llevar adelante, cuándo, de qué forma, etcétera. Y eso es muy plausible de que esté en algún lado, y por lo tanto la cooperación del Estado desde sus diferentes organismos para que esa información sea brindada y pueda ayudar a la búsqueda es importante. Y después está el tema de la interpretación de lo que contengan esos archivos, exacto, ¿no? porque ahí no solamente hay información que tiene determinado léxico militar y determinadas expresiones que hay que interpretarlas, sino también, bueno, esa información analizarla en el contexto histórico en el cual se verifica, y también con los demás elementos que ya conocemos, ¿no? Entonces ahí las líneas investigativas que desarrollan el equipo de investigación es importante, y es yo creo que vital para poder mejorar la búsqueda en cuanto a lograr definitivamente encontrarlos, y no seguir buscando casi que a ciegas, como se está haciendo, ¿no? Martín Duarte, ¿qué dice? ¿Cómo andás? Hola, ¿todo bien? Bien, Buen ¿y vos? viernes. Muy bien. Tomo un poco lo que venían conversando acerca de los archivos, en esa misma nota que veíamos a Ignacio al comienzo del programa, y en otras notas, en otros periodos, en las reuniones que tuvo también familiares en su momento con los distintos candidatos a ocupar la presidencia, siempre estuvo sobre la mesa la orden.
que falta la orden del poder político, e incluso días atrás cuando celebraban tu designación, volvió a estar sobre la mesa el tema, que se le ha reclamado a Orsi, que de esa orden a los mandos militares, o ya sea a través de Lasso como ministra. Quiero tu mirada o tu valoración acerca de esto, a propósito de si una orden, por qué no se ha dado, o si no se ha dado, o si se da, si realmente tendría la efectividad que se reclama por parte de familiares, o en tu caso a la hora de la búsqueda. Pero es un tema que ha estado presente. Bueno, falta la orden política para que, en definitiva, se conozcan, en el caso que hubiera, los archivos. ¿Dónde está el cortocircuito ahí? En realidad, tal vez no quiero interpretar qué es lo que va a hacer el gobierno, porque es su decisión y supongo que lo estará pensando, pero en realidad la forma de poder llegar a los archivos es siendo muy proactivo en la búsqueda, ¿no? O sea, tenemos unidades militares donde podrían encontrarse, y me parece que hay que tener tal vez establecer un canal de diálogo con las autoridades castrenses para decir, bueno, esto se va a desarrollar de tal manera, y bueno, y establecer y efectivamente llevarlo adelante. Yo entiendo que tiene que ser claramente en el Ministerio de Defensa. Sería deseable que hubiera también otras personas no vinculadas al Ministerio de Defensa, pero con especialidad en el conocimiento de archivos, para que puedan tomar de primera mano qué es lo que hay ahí dentro y poder relevar la información, el contenido, las características de esos archivos. Y bueno, y de ahí luego se debería desplegar todo lo demás, ¿no? De conocer efectivamente si ahí puede haber información relevante. Me parece que un poco como decía familiares en lo que pasaban hace un ratito, estamos en un país en donde deberíamos tener el acceso a la información de forma transparente, y esto es parte de la información. Además es una información que es muy relevante y muy necesaria. Entonces, poder acceder a los archivos es como poder acceder a la información que tiene el Estado. No debería haber limitaciones, porque tampoco se expresan las limitaciones en cuanto a por qué esa información no se conoce. Claro, como que está de hecho esa barrera castrense o esa estructura militar, sí, o esa lógica militar que el Estado, o en este caso el gobierno político, no ha traspasado, o por lo menos. Claro, pero es que además en realidad se mira, yo lo miraría de un lado más simple, o sea, esa información tal vez no es pública, porque no tiene acceso el público en general, pero es información que tiene el Estado. Y en este recorrido que hemos tenido a lo largo de los años, de que los Estados, aquel secretismo de su información, se ha ido abriendo, porque en realidad lo que se considera es que la sociedad tiene que conocer cómo funciona el Estado, de qué manera gestiona y desarrolla sus acciones. Bueno, esto debe seguir por el mismo cauce. Pero no pasaba de que muchas veces se le pedía al Ministerio de Defensa, lo derivaba a autoridades castrenses. Exacto, y era como que se quedaba todo quieto. Exacto, pero entonces digo, si partimos de considerar que esa información a la cual se debería acceder, el Estado con más razón y sus organismos, si hay limitaciones, si hay barreras, esas deben ser superadas, sin duda. Pero esas son unas cuestiones internas de un organismo que tiene obstáculos y que, bueno, los tiene que remover de alguna manera. Y yo creo que, en definitiva, en Argentina, por ejemplo, cuando se accedió a archivos, lo que se hizo fue ingresar al lugar. Esto de pedir es muy difícil porque, primero, puedes encontrarte con la negativa o puedes encontrarte con que, bueno, ese archivo así no está, no tiene ese nombre, pero yo no conozco cuál es el nombre del archivo. No sé si efectivamente está en la oficina tal o cual. Yo preciso que ese archivo me sea dado. Entonces, el Estado tiene que tener esa proactividad de decir, bueno, estos archivos hay que buscarlos, no importa dónde estén. Y no estar esperando que justo coincidamos en que estamos pidiendo ese archivo que efectivamente está en esa oficina que lo estoy pidiendo, ¿me explico? Entonces, porque yo no lo sé dónde está. Entonces, en realidad el Estado tiene que resolver esa situación porque yo no conozco
en qué lugar están los diferentes archivos y cómo se llaman para poder invocarlos y reclamarlos. Entonces, partimos de que no sé dónde están, por lo tanto, el Estado sí tiene que buscarlos y proporcionarlos. Mauro Casa, ¿qué dice? Bueno, vamos llegando el viernes. Acá estamos, el viernes. Con lo justo. Mariana, también para la gente que de repente no está tan interiorizada en este tema, poder aclarar un poco cuál es el rol específico de la institución en este tema, ¿no? Porque se habla, ahí nombrás un montón de actores, ¿no? Hablas, por supuesto, innegable el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, que son quienes tendrían la custodia de esta información, si es que existe. Y después, bueno, vos venís del Poder Judicial, ¿no? Fuiste durante muchos años, trabajaste desde el Poder Judicial. Entonces, preguntarte un poco, en este nuevo rol, ¿cuál pensás que es la función específica o la contribución más específica que puede hacer la institución de derechos humanos con este tema? Eso, una pregunta. Y tengo una más, por si en esta nos quedamos cortos, que es, ¿qué otras líneas vas a intentar promover desde este lugar que vayan más allá de la búsqueda de detenidos desaparecidos y del rol un poco reactivo quizá que se ha visto en los últimos años en la institución, que es un organismo al cual se acude con denuncias, ¿no? Al cual, bueno, se acude cuando personas entienden que se ve una vulneración y que actúa un poco a demanda o a respuesta de, ¿sí? Hay una intención del nuevo equipo que va a estar allí, los directores que ya estaban y los que entran, de dar un perfil. ¿Cuáles van a ser las líneas que sean proactivas de la institución en este periodo? Bueno, en relación a la primera pregunta, hay una ley, la ley 19.822, que define cuál es el rol que tiene la institución en este caso. La búsqueda de personas detenidas y desaparecidas es un rol esencial que se le asigna a la institución, además de buscar o de conocer las circunstancias que llevaron a la desaparición. O sea, son los dos ejes, y para eso tiene que llevar adelante las tareas de búsqueda, de excavación, o sea, dirigir el equipo de antropólogos, desarrollar líneas de investigación que se desarrollan a través de un equipo de investigación, y luego también le asigna la ley a la institución la de ser un repositorio de los archivos. Por lo tanto, los archivos deben estar en la institución, e incluso la institución puede, en este rol, siempre planteándolo en el rol de la búsqueda de detenidos desaparecidos, puede ir a diferentes lugares donde puedan existir archivos y pedir una copia. Puede ingresar a diferentes espacios, sean públicos o privados. ¿Y eso ha pasado, Mariana? ¿Hasta ahora ha habido gente concreto, equipo de la institución yendo hemos con una notificación? Hemos pedido un allanamiento con el resultado esperado, y hemos llegado a encontrar determinados libros, los libros de vuelo, no todos, pero algunos. Por lo tanto, eso accionamos con esa facultad que teníamos. También puede citar a las personas para que den su testimonio en relación a determinadas situaciones que tengan, por supuesto, que ver con la búsqueda, personas vinculadas o por lo menos que de alguna manera hayan conocido datos que nos ayuden a investigar. Esto, como digo, refiere tanto a un lado como principalmente en Argentina, pero tanto en Uruguay, también en Uruguay, y bueno, en definitiva es llevar adelante toda la tarea que refiere a la búsqueda de detenidos desaparecidos, tanto en lo que en relación a las excavaciones concretas y todo el proceso previo que deriva en las excavaciones, que son las investigaciones. ¿Y eso se coordina con la Fiscalía Especializada en Derechos Fiscalía Humanos? ¿Se hace en los casos donde hay denuncias en la justicia o se puede hacer en un carril paralelo? En realidad, la justicia no ha, salvo en un caso que finalmente se llevó adelante por la propia institución cuando inició su actividad, que había solicitado, desde la justicia se había dispuesto investigaciones, excavaciones en la tablada, pero finalmente lo desarrolló la institución porque había justamente empezado su competencia. La justicia no ha desarrollado esta tarea de ir a buscar los detenidos desaparecidos. Desarrolla otra tarea que es la de investigar la responsabilidad de los autores de este y otros crímenes. El vínculo con la Fiscalía Especializada es un vínculo que se desarrolla en muy buenos términos. Es a la Fiscalía a quien le pedimos las medidas cautelares para cautelar los predios previo a las excavaciones.
o determinadas, nos colaboramos mutuamente con informaciones que puedan tener que ver con la Fiscalía o si ustedes la encuentran Fiscalía algo que pueda ser valioso para una causa, por supuesto que es información que se vuelca. Es colaboración a esa causa. recíproca de ambos lados. Nosotros también le podemos dar información sobre situaciones que conocemos y que tienen que ver con sus investigaciones. Hoy, sí. Sí, me Te faltaba quedaba otra otra. pregunta. No, buena, ¿cuál va a ser? Te metió como 4 40 preguntas. Por las dudas que no me toque. Dale, con la última. No, eso, la... Bien, bueno, en realidad sí tengo la competencia de la búsqueda y voy a desarrollarla como hemos acordado. El Consejo Directivo todavía no ha completado su integración, si bien ahora ha sido designado el 5º integrante. Todavía no ha ingresado a trabajar en la institución y las asignaciones de las demás áreas, que depende un poco de que estemos todos juntos, de que estemos todos los que integramos el Consejo Directivo. Pero sí es interés, y siempre ha sido mi interés, que la institución pueda trabajar puertas hacia afuera, claro, que pueda tener mayor incidencia y mayor presencia en todo el territorio. En mi anterior participación trabajaba en descentralización, que era justamente el salir y el conocer de primera mano cuáles son las debilidades y las dificultades que tienen poblaciones que están más alejadas de Montevideo, que tienen otras realidades y otras necesidades, siendo que somos un país pequeño, hay realidades bien diferentes. Entonces me parece que eso es algo que debería profundizar la institución. Y bueno, y ojalá pueda desarrollarse, ¿no? Bueno, tengo que emparejar el panel porque metí como 4, Mauro, así que Martín, es una cortita. Dale. Más vinculado, recién te estás integrando en esta nueva etapa a la institución, pero se está definiendo también el presupuesto en pocos días en el Parlamento. Me recuerdo haber conversado en algunas oportunidades con Alicia Guione, la coordinadora del GIAF, y ella matizaba y hacía referencia... Alicia Luciardo. Luciardo, perdón, Alicia Luciardo. Y ella matizaba un poco el tema también del presupuesto que tienen los equipos de excavación, señalando que faltaba también formación de antropólogos especializados. Se podían tener 20 excavadoras, pero también faltaba capital humano. ¿Cómo vas a encarar ese tema, en particular vinculado, y si se puede conocer qué presupuesto, si tenés idea, se lleva adelante a nivel de lo que es puntualmente las excavaciones y cuánto se puede ampliar ese margen para tener más equipo en campo, ¿no? Sí, justo ayer tuve reunión con los antropólogos y hemos hablado de ese aspecto, el interés de ampliar el equipo de antropólogos para poder abarcar otros espacios. Bueno, en eso estamos, hemos conversado de eso, de cuáles modalidades podemos tener, porque es claro que, bueno, hay que formar antropólogos para esto y bueno, o lograr que haya antropólogos que se interesen en una tarea que es bastante, por decirlo de alguna manera, tediosa, porque los hallazgos no son continuos, claro, sino que son esporádicos, y ese trabajo es diario. Entonces el trabajo continuo y diario en determinadas condiciones, siempre en el exterior, al intemperie. Y que en un momento lo puede volver desmotivante, ¿no? Claro, en cierta manera es desmotivante cuando pasa tanto tiempo sin encontrar nada, ¿no? Entonces, bueno, pero la idea justamente de ampliar el equipo existe. Y bueno, y eso también conlleva lograr tener retroexcavadoras. Nosotros tenemos una retroexcavadora que es de Presidencia, otra que nos proporciona la Intendencia de Canelones, que siempre ha colaborado y muchísimo, y otra que alquilamos. Entonces hay que ver también de qué otra forma nos proveemos de esos elementos, que también tienen un costo, no los vamos a comprar, pero bueno, lograr que los organismos nacionales o departamentales colaboren de alguna manera para poder sostener ese trabajo. Sí, es importante por lo que decía antes, ¿no? Si bien son predios muy grandes, pero también hay otros predios que pueden tener interés, entonces es ir cerrando hipótesis o ir verificando hipótesis. Hoy hablabas de la Argentina, de los desaparecidos en la Argentina, ¿no? El país vecino, nuestros hermanos, están viviendo un momento político muy particular con el presidente Javier Milei, que, por ejemplo, realiza determinados cuestionamientos al pasado reciente, cuestiona la cifra de los 30.000 desaparecidos en Argentina. ¿Cómo lo ven ustedes desde acá? ¿Eso es un problema al momento de coordinar determinadas políticas de derechos humanos?
Ha sido, en cierta manera, porque en el gobierno que actualmente está en Argentina, como sabemos todos, ha habido desvinculaciones de muchos funcionarios y hay muchos funcionarios que antes trabajaban en esta temática que ya no están en esos lugares, entonces nos dificulta a veces los vínculos. Y por lo tanto, bueno, hay que tener como cierto cuidado en cómo se desarrolla, porque no solamente está personas que ya no están vinculadas laboralmente, sino otras personas que, bueno, que también se ponen un poco más temerosas acerca de cómo desarrollar la función sin tener consecuencias. Justamente en relación a esa mirada que tiene el gobierno argentino en relación a los detenidos desaparecidos de Argentina y bueno, todo lo que refiere a lo que fue la época de terrorismo de Estado. Pero bueno, se viene desarrollando, vinculándose con autoridades más locales y también, bueno, con jueces o fiscales que han acumulado, han desarrollado una tarea de mucho trabajo en sus causas que también permite acceder a pruebas, ¿no? Y por supuesto también con el EAF, que también nos aporta información y nos ayuda en eso. Mariana Mota, gracias por tu visita esta noche aquí a la OE. Gracias a ustedes. Suerte y hasta la próxima. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y mucho más aquí en la pantalla de TV Ciudad. Segundo bloque de lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad, cerrando este viernes frío, ¿eh? Acá estamos, Mauro Martín. ¿De qué quiere hablar? ¿Hay temporada de interpelaciones? Bueno, arranca, ¿Se abrió ¿no? la canilla de interpelaciones? Sí, tempranito, ¿no? ¿Tempranito? Y sí, como ha pasado casi todo en este gobierno, Ajá. ¿no? Como venimos hablando que hubo poquita luna de miel, hubo casi que nada, y bueno, caída de ministros muy pronta, y las interpelaciones llegan rapidísimo también. Yo trataba de hacer memoria del periodo pasado, bueno, pandemia mediante, demoraron mucho más en comenzar las interpelaciones a los ministros de Sí, Poder y con la Ejecutivo, primera, ¿no? no sé si coinciden ustedes, es como que genera alguna duda, incluso hasta en los partidos de la oposición, ¿no? Esa interpelación a Frati por la compra de la estancia María Dolores. Digo dudas porque te encontrás con Enciso, que le sale el cruce a Silva, que va a ser el que va a interpelar al ministro. O sea, como que no hay unanimidad también en ese tema, ¿no? Creo que ahí lo que yo al menos detecto es, hay un arrebato un poco personal del senador Da Silva con este tema, evidentemente, es un tema que a él lo saca de manera muy particular, porque bueno, pues un hombre vinculado al sector, haya o no haya intereses non santos, de cualquier modo es una persona muy vinculada a estos temas y donde en particular la intervención del Estado en el mercado agropecuario parece, bueno, tocar una fibra muy sensible. Y sí, lo que uno encuentra es que empieza a ver, creo que esto es un reflejo de que en el Partido Nacional empieza a abrirse diferentes posicionamientos respecto a cómo vincularse con el gobierno, ¿no? Lo que veníamos diciendo en programas anteriores, esta estrategia tan cerril, tan cerrada del Partido Nacional, de no le vamos a dar ni un vaso de agua al presidente Orsi, yo creo que comienza a resquebrajarse de algún modo. Y se resquebraja por el lado de los territorios y de los intendentes que entendamos que muchos de ellos asumen intendencias que están fundidas y que van a necesitar el cable del Poder Ejecutivo, y más allá de la coyuntura esa, los intendentes en general siempre tienen que tener un buen vínculo con el gobierno nacional. No, es raro y que de no hecho, sea así. ahí yo te sumo de que además tenían un buen vínculo con Orsi cuando Orsi era En intendente de términos Canelones, ¿no? O sea, por supuesto. hay una solidaridad Sí, entre colegas. Orsi ahí, es uno ¿no? de ellos, ¿no? Ellos lo consideran a Orsi uno de ellos, y Orsi Claro. se mueve como pez en el agua en el Congreso Sí, de Intendentes. sin duda. Pero igual esto es histórico, ¿no? Uno recuerda a Tabaré Vázquez y con un excelente vínculo con Luis Alberto Herrera, cuando Herrera era el presidente de la República y era el intendente. Uno recuerda a Mujica, que con su vínculo con los intendentes logró, por ejemplo, destrabar la creación de la UTEC, de la Universidad Tecnológica, donde fueron los intendentes blancos y le dijeron, che, muchachos, que estén los votos en el Senado, porque en mi territorio me matan si no votamos por esto. Entonces creo que esta interpelación de Da Silva genera dudas en ese vector del Partido Nacional de poder, que son los intendentes, diputados de los departamentos, que responden muchas veces más al intendente que al líder de la fracción a nivel nacional. Y bueno, y hay que ver si no se convierte como en un parteaguas de que empieza a haber posiciones distintas, más matices en lo que ha sido hasta ahora un abroquelamiento bastante cerrado de los blancos contra el gobierno desde el primer día, ¿no? Bueno, eso va a Sí, generar. es Martín. interesante, y las dos interpelaciones creo que son distintas, ¿no? Sí. Estamos hablando de la otra, Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente, con un buque insignia que viene del gobierno anterior, que tiene
también respaldo, estoy hablando del proyecto Neptuno que dejó de lado este gobierno, que tiene un respaldo más en bloque de toda la coalición. Ortuño y Ferrey ya pasaron por comisión a explicar, no hubo convencimiento. Y es la interpelación que puede, en la medida hay que ver qué rol ocupa Cabildo, qué rol ocupa Identidad Soberana, ¿verdad? Que puede tener algún tipo de consecuencia política, porque en el Senado no están los votos para que la haya, lo explicaba el otro día Chaschetti, ¿no? Eso por un lado, y hay que ver, en este caso, y lo comparo un poco con estos chascarrillos del día de hoy o de ayer, entre COSE y algunos dirigentes nacionalistas, y el perfil que adoptó también el Partido Colorado. Estoy hablando de las celebraciones del Palacio Legislativo, esa polémica en torno al gasto, ¿no? Pero hay una postura quizás mucho más dura o más al choque de algunos dirigentes puntualmente del Partido Nacional. La propia COSE en notas hacía referencia a ello. Y hay otras líneas que se abren. De hecho, el propio Perrone, no sé si vieron el tuit contestándole a Graciela Bianchi, los está corriendo por izquierda todo, Perrone. Colocando el cartel de Minas, ¿no? De lo que había implicado para la Intendencia Nacionalista en el periodo anterior, invertir en ese cartel, no recuerdo la cifra, pero comparando con el número que se hacía referencia a que costaría estos festejos artísticos que finalmente quedaron de lado para la celebración. Dio mucho para cortar entre líneas todos estos sucesos que tuvieron lugar en estas últimas horas, ¿no? Sí, Mauro. No, y que es eso, me parece que también queda claro que es difícilmente sostenible la estrategia que han planteado hasta ahora las principales cabezas del Partido Nacional hoy, en la ausencia de la calle Pou, que estamos hablando de Delgado, Javier García, y después los más ruidosos, ¿no? Como Sebastián da Silva, Graciela Bianchi. Es una estrategia del choque desde el primer día que desconoce también el hecho de que el Partido Nacional es gobierno a nivel subnacional en la enorme mayoría del territorio nacional, ¿no? O sea, hay de hecho tiene que haber de hecho un cogobierno entre las intendencias y el gobierno nacional. A ver, no es casual que donde empiezan a aparecer las grietas sea por el lado de los intendentes. La figura de Nicolás Olivera, intendente de Paysandú, que lo hemos nombrado en otros programas, que empieza a decir, bueno, a ver, que hay temas en los cuales yo me voy a ir a sentar a un diálogo social. ¿Por qué no? Me voy a ir a escuchar qué tiene la gente para decir. Voy a hablar con el presidente. Bueno, eso habla de que esa postura tan monolítica y tan cerril, evidentemente no conforma a todo el Partido Nacional. Y, ojo, que ahí no pueda surgir la semilla de una potencial competencia blanca dentro de 4 años. Su partido, ahí Nicolás Olivera, ¿no? Y bueno, puede ser Olivera o puede ser otro que se destape, ¿no? Digo, Enciso tiene una trayectoria muy grande, pero la idea de que, más allá de que no está en cuestión el liderazgo de la calle Pou y una futura candidatura de la calle Pou, bueno, puede ser negocio para un intendente plantear la competencia y sacar lo que saque, pero marcar algo, ¿no? Bueno, lo chequeé, $650.000 salió el cartel de Minas. Pero quedó precioso, yo pasé por Minas. ¿Pasaste por Minas? ¿Lo viste? ¿Lo ves de lejos? Bueno, ¿no? tres fiestas de cosas en el equivalente. Porque la fiesta por los 200 años del Palacio Legislativo costaba $200.000. 50.000 en el calle de artistas y 150 en el montaje de lo que implica el escenario, baños. El Gato Renato iba a estar ahí también, ¿no? No, Roy Berocay iba a estar. Roy Berocay. Era uno de los nombres que iba a estar. Bueno, con esa por Ruperto, ¿no? No quiero entrar en polémica. Hay mala onda con esa Gato Renato y No, espero que no. Hay mala onda. Bueno, mañana clásico, a las 3 de la tarde, Peñarol Nacional, el campeón del siglo. Qué lío que se armó con esa reserva que declaró el Ministerio del Interior por lo que pasó en el último partido clásico, ¿no? Ustedes recordarán, lo hemos visto acá en el programa, esa bengala que partió de donde estaban algunos hinchas de Nacional, que terminó, hiriendo a un efectivo policial. Esa investigación, esas críticas de la oposición de por qué se había declarado con una reserva de 15 años, que era lo que había que ocultar. Hoy habló el ministro Carlos Negro, también le apuntó a la oposición, porque dijo, en la pasada administración también hubo determinadas situaciones y causas que también fueron con reserva. Bueno, ahí se volvió a dar ese cruce. Algo que llamó la atención igual también, ¿no? De qué era lo que había pasado. Valverde, hoy fue una persona detenida, que supuestamente es la responsable de haber tirado esa bengala, ¿no? La subsecretaria, conversando con ella en off hace algunos días, hacía referencia al comunicado que saca el Ministerio del Interior, que es por ley, las reservas son a 15 años, más allá que después el organismo puede determinar que perfectamente
se atrapó a la persona responsable, se puede levantar y hacer pública en ese caso, pero de hecho, por ley, es por 15 años y hay algunos episodios de la anterior administración que también cayeron dentro de ese artículo. Claro, cuando hablé de clásicos se pensaban que le iba a preguntar Yo quién he preguntado, ganaba. claro, sí. Ajá. Ah, ¿Tenés tu opinión? 0-0 esto. Como Va a ser hay un que empate sepa- mañana, tiene la pasó. tinta. ¿Quién pinta de 0-0. ataja, Wilmar? ¿Quién ataja? El Peñarol, ¿no? Cortés va a atajar el chileno. No sé. Dicen, no Hay sé. que debutar en un clásico. Va a ser un Hay que empate debutar en un mañana, ya le clásico. decimos a la gente, va a ser un empate. Ninguno de los dos va a querer perder, Está claro. sin público, va a ser Un Anodino, frío anodino, bárbaro, ¿no? anodino. un frío Frío bárbaro. para los boleros, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo el que no tenga tanta actividad, ¿no? El que no tiene al arco. Esperemos ahí que al panameño le siente peor el frío, ¿no? Uy. Que viene- Yo espero que no. Salió el clásico. No puedo creer que estoy desayunado. No me pasa nunca. Estar en minoría Bueno, no me pasa nunca. Nacional Peñarol. Escuchen una cosa, gracias a los dos por haber venido. Por La favor. seguimos la semana que viene, ¿les Claro, parece? cómo no. Hay mucho para hablar. A ustedes los espero el lunes a las 20. Que pasen bien, buen fin de semana.